La historia de Israel. Israel es una nación con una rica historia y legado. Desde sus orígenes bíblicos hasta su creación en el siglo XX, ha sido un lugar de importancia religiosa, cultural y geopolítica. Orígenes de Israel. 1. Abraham. El primero de los patriarcas hebreos, que hizo un pacto con Dios para contar con una progenie numerosa y recibir la tierra de Canaán. 2. Salomón. Uno de los reyes más famosos de Israel, que construyó el primer templo de Jerusalén y expandió las fronteras del país. 3. Dispersión. Los hebreos fueron expulsados de su tierra por los romanos en el año 70 después de Cristo y se dispersaron por el mundo. La época de los macabeos y la dominación romana. Rebelión macabea. En el siglo II a.C., los judíos liderados por Judas Macabeo se rebelaron contra los eleusidas y restauraron el templo de Jerusalén. La dominación romana. Después de un corto periodo de autonomía, los hebreos fueron anexados por Roma y gobernados desde Roma y posteriormente Constantinopla hasta el siglo VII después de Cristo, nacimiento del cristianismo. En este periodo nació el cristianismo, con figuras como Jesús de Nazaret y sus seguidores, que tuvieron gran influencia en la historia posterior de la región. La Edad Media y la época de los Cruzados. Imperio Otomano. Desde el siglo XVI y hasta la Primera Guerra Mundial, la región estuvo bajo el dominio de los turcos otomanos. Época de los Cruzados. En el siglo XI los cristianos europeos iniciaron las llamadas cruzadas para recuperar Jerusalén. Aunque fracasaron, dejaron una huella en la arquitectura y la cultura de la región. La época otomana y el sionismo. 1. Sionismo. A fines del siglo XIX nació en Europa un movimiento por la creación de un Estado judío en Palestina. Su líder más famoso fue Theodor Herzl. 2. Los británicos. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña recibió un mandato de la Sociedad de Naciones sobre Palestina y favoreció la creación de un Estado judío. 3. La Nakba. En 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Esto llevó a la guerra de 1948 y al éxodo de más de 700.000 árabes palestinos. El mandato británico y la creación del Estado de Israel. Independencia. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel, lo que desató una guerra con los países árabes vecinos. Jerusalén. En 1967, Israel conquistó Jerusalén Este, la Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Crecimiento y desarrollo. En las décadas siguientes, Israel se convirtió en una potencia militar y tecnológica. Israel en la actualidad. Economía. Israel tiene una economía de mercado desarrollada y está clasificado como un país desarrollado en el Índice de Desarrollo Humano. Conflictos. El conflicto con los palestinos sigue siendo una cuestión clave en la política israelí y la región en general. Cultura e innovación. Israel es líder en campos como la tecnología, la medicina y la cultura. Conclusiones. 1. Gran cuna de la historia y la cultura. Israel es un lugar con una historia y un patrimonio cultural únicos que siguen fascinando al mundo entero. 2. Amado por unos y odiado por otros. El presente y el futuro de Israel están muy marcados por su contexto político y las intensas relaciones internacionales que ha tenido en su historia moderna.